Muy buenos días a todos. Soy Ella y les doy la bienvenida en nombre de Solar Quarter y First View Group al webinar Solar Market Outlook Chile 2024. Before we proceed further, I would like to thank our panel members for their immense support in organizing this event. Their commitment to promoting sustainable energy solutions is truly commendable. May I now invite Senior Eduardo Andrade, the Executive Secretary of ASIN, for his presentation. Over to you, Mr. Andrade. Muchas gracias, Ala, por la invitación a hacer esta presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Vamos. Ahí estamos compartiendo. Supongo que lo están viendo bien. Bueno, ASEN es la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía. Hoy día ASEN cuenta con 12 empresas. A quienes quieran tener más detalle pueden revisar nuestra página web. Así que, como tenemos tiempo bien limitado, vamos a iniciar de inmediato esta presentación, donde quiero mostrarles un poco cómo es la comercialización en Chile, la comercialización en el mundo, y la gran relación que tiene hoy día con el mundo solar, que es la materia principal del panel que sigue. Primero, un poquito de historia. El sistema chileno fue pionero en la desegregación de la industria. Era generación, transmisión y distribución. Se ha mantenido así en la práctica, por lo menos desde el punto de vista regulatorio, por 40 años, desde que, más de 40 años, el año 82 es cuando se crea la ley, y desde ese tiempo es que ha estado esta división de la industria aquí en Chile. Al momento de crearse esta ley, la ley separó en dos categorías a los usuarios, a los clientes finales: los libres, que podían negociar libremente con su suministrador, y los regulados, a quienes en ese entonces el Estado decidió protegerlos, por cuanto solamente podían tener una oferta en cuanto a energía que provenía de la empresa distribuidora local. Entonces tenemos esta estructura de mercado: generación, transmisión, distribución, que yo creo que en la mente de muchos es la que sigue existiendo, ¿ya? No obstante que ya hace algún tiempo aparece de facto, ya todavía no ha sido reconocido legalmente, este cuarto agente, que es la comercialización, ya que es una entidad, ¿ya?, que se encarga de viabilizar negocios entre dos grupos que tienen intereses distintos. Por un lado tenemos a los generadores, cuyo interés principal debería ser vender energía en contratos de largo plazo y grandes volúmenes, y administrar sus activos, ¿ya? Y los consumidores, que necesitan esta energía. Aquí es conveniente ya empezar a hacer reflexiones en cuanto a que el consumidor, como un ente que solamente consume energía, ya es algo que se está alejando cada vez más de la realidad, ¿ya? Lo que hoy día está sucediendo es que los consumidores ya están dejando de solamente consumir, ¿ya?, y quieren tener un control, ¿ya?, más activo de lo que hacen, de lo que consumen. Y además, ¿ya?, hoy día la tecnología ya también les está permitiendo generar, y más adelante, cuando los costos así también lo permiten, van a estar almacenando energía y incorporando, ¿ya?, dentro de los hogares, de la industria, tecnologías tales como la electromovilidad, ¿ya? Y cuando hablamos de la generación, ¿ya?,
normalmente lo que estamos aquí incluyendo es la generación de tipo renovable, o sea, energía solar, aquí por lo menos aquí en Chile, que tiene una importancia bastante alta. Entonces, el comercializador va a tener, y así como el agregador de demanda, una actividad mucho más fuerte, ¿ya? O sea, no va a ser solamente aquel ente que va a comprar energía y la va a vender, sino que el día de mañana va a poder articular nuevos negocios dentro dentro de la industria eléctrica en el país, ¿ya? Permitiendo a los consumidores pasar a ser los prosumidores, ¿ya? Y con ello ya desarrollar una nueva forma de ver qué es lo que es la industria de la energía eléctrica aquí en Chile, y es algo que está ocurriendo, por supuesto, en todo el mundo. ¿Ya? Bueno, los comercializadores de energía en Chile, esto es muy rápido, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Ya? Los libres son los que tienen más de 5.000 kilowatts, los regulados menos de 500, entre 500 y 5.000 son aquellos que pueden elegir. Es interesante comentar que prácticamente todos los que están entre 500 y 5.000 hoy día son clientes libres, han elegido transitar de regulado libre, y también, como muchos de ustedes deben saber, existe hoy día, está en marcha un procedimiento que busca bajar el límite de los 500 kilowatts a los 300 kilowatts. ¿Ya? El suministro de electricidad hoy, esto es cifras relativamente antiguas, pero no sé, se conservan hoy día, cerca del 70% de la energía eléctrica es producida por 4 empresas. Las empresas de distribución son responsables del 64% del suministro de energía a clientes regulados. O sea, vemos que hay una industria muy concentrada, tanto en la generación como en la distribución, y claramente ya la competencia en el suministro de electricidad a clientes libres, y aquí estamos hablando de la pequeña y mediana industria, porque la gran industria siempre ha tenido una competencia importante en su suministro. Solo se inició cuando aparecen las empresas comercializadoras ya a partir del año 2015. Y que, tal como señalé hace un momento atrás, hoy día han transitado prácticamente todas las empresas que podían hacerlo, han transitado a ser empresas libres. Ahí hay unos beneficios de ser clientes libres, ¿ya? Pero vamos a pasar rápidamente, dado el tiempo que tenemos. ¿Ya? Algunos datos de qué es lo que hoy día hacen: más de 1.000 empalmes gestionados, más de 3.500 gigawatts por año, que representa energía comercializada. Los empalmes gestionados son los empalmes libres, mayor del 35%, duración promedio de contrato entre 4 y 5 años. ¿Ya? Ahora, más interesante, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Ya? Al 2012-2013 aquí tenemos un mapa donde podemos ver cuál era el estado de la liberación de los mercados eléctricos, ¿ya? Y vemos que en Sudamérica, ¿ya? Esto está bastante atrasada con respecto a lo que se podía ver en Europa y en algunas partes de Estados Unidos. Ya para el año 2020, ya los mercados totalmente competitivos en el mundo eran del orden del 22%, los parcialmente competitivos 45%, y solamente un 33% del restante eran monopolios totalmente regulados. En Europa, ¿ya? El 93% de la demanda opera bajo plena competencia en el mercado mayorista, y un 85% bajo plena competencia en el mercado minorista. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que un 85% de todos los usuarios, ya sean residenciales o industriales, tienen la posibilidad de elegir a su suministrador. En América del Norte, 48% totalmente competitivo, y 29% de los usuarios regulados, de los usuarios residenciales. Y en América Central y Sudamérica vemos que ya las cifras son más bajas, ¿ya? 25% en plena competencia mayorista. En Asia
ya el 18% mayorista, y en el Medio Oeste y en África no hay, ya es todo monopolio. Aquí hay un dato bien interesante, ya a partir de este año, del 2024, de cuál es el estado de liberación de los mercados eléctricos. Ya esto fue preparado por Abracel, una de las empresas que componen la Asociación Iberoamericana de Comercialización de Energía, de la cual nosotros también formamos parte, y muestra, ¿ya?, que prácticamente toda Europa, todos los consumidores, ¿ya?, tienen la capacidad de elegir a su suministrador, ¿ya?, independiente de su nivel de consumo, su nivel de potencia, ¿ya? Lo mismo con 19 estados de Estados Unidos, y esto es importante porque hay unos ejemplos después de Estados Unidos que explican muy bien cuál es la diferencia entre estados monopólicos y estados no monopólicos. Y después tenemos una serie de países en las cuales existe cierta libertad con respecto a los usuarios. Ya, ahí se muestra que en el puesto número 41 ya está Brasil, que son libres, pueden elegir su suministrador sobre 30 kilowatts, y en el puesto número 48 aparece Chile con nuestros 500 kilowatts. ¿Ya? Si logramos pasar a 300, vamos a subir un par de puestos nomás. O sea, no es gran cosa, ¿ya?, lo que vamos a lograr cuando bajemos de 500 a 300. Algunos ejemplos de datos interesantes del mundo: Colombia, 100 kilowatts es el límite para ser cliente libre. Tienen 117 empresas de comercialización en Colombia. Lo que les comentaba de Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos hay una asociación que es RESA, Retail Energy Supply Association, que muestra que partiendo de una base cero en el 2008, aquellos estados que tenían tarifas competitivas, había libertad de elección, las tarifas con respecto al 2008 han bajado un 7,4%, y en cambio en aquellos estados en los cuales no había competencia, las tarifas han subido un 21,1%, lo que implica una cantidad impresionante, o sea, $300 más que han pagado aquellos estados monopólicos versus versus los estados donde hay competencia. Y aquí interesante, cuando ya vemos el tema solar, ¿qué es lo que ha implicado esto? ¿Ya? ¿Dónde es mejor? Si en los estados, donde hay competencia, donde no hay competencia. La gracia de Estados Unidos es que es bien homogéneo en general, ¿ya?, en cuanto a leyes. Por lo tanto, es un buen laboratorio para mostrar las diferencias entre los resultados en los estados donde hay competencia o donde no hay competencia, ¿ya? Y vemos que en los estados donde no hay competencia, en los estados monopólicos, si vemos la curva amarilla o verde clara, al igual que en el resto del mundo, hay un avance en la descarbonización. ¿Ya? El consumo de carbón, de la generación generada por carbón, ha bajado a un 26%, y el consumo, la energía generada de fuentes ya verdes, viento y sol, ha subido un 36%. ¿Ya? Buenos números, ¿ya? Pero si nos vamos a donde ha habido competencia, ¿ya?, esos números son mejores todavía, y vemos que la energía generada por fuentes eólica y solar ha subido un 43%, ¿ya?, y la generada por carbón ha bajado a un 17%. Y esto es reflejo también de lo que se ve aquí en Chile, ¿ya? Cuando los clientes, los usuarios, pasan de cliente libre a regulado y tienen la opción de elegir el tipo de energía, ¿ya?, gran parte de ellos eligen energía renovable, ¿ya? Prefieren la energía verde frente a la energía, entre comillas, sin apellido. Entonces,
la comercialización se está convirtiendo en un driver para un desarrollo más potente de la energía renovable variable, la RB. En España, ya los comercializadores han ido avanzando, no obstante todas las complejidades que tienen en Europa. No tenemos tiempo aquí para discutir sobre ellas, ¿ya? Pero vemos que año a año ya van ganando cuota de mercado en las empresas de comercialización, ¿ya? En Inglaterra exactamente lo mismo, ¿ya? No obstante los problemas que han ocurrido, vemos que la cantidad de comercializadores en el Reino Unido crece, es alto siempre, ¿ya? Y ya tienen un porcentaje importante, 27% del market share ya de la comercialización en el Reino Unido, donde, por supuesto, las incumbentes siempre tienen, al controlar la información y al tener mayor conocimiento por parte de los usuarios finales, logran tener una mayor participación. No obstante que en Inglaterra los comercializadores han entregado en forma permanente tarifas menores, ¿ya? Que el resto de los competidores. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en Chile para transitar a un mercado competitivo? ¿Ya? Es tener una separación de roles, creación del comercializador puro, incremento de la demanda libre, ¿ya? Tarifa por defecto, comercializador de último recurso, y avanzar hacia la desregulación total de precios. Pero aquí es importante agregar algo interesante. Hace poco, esta semana, se presentó en el Coordinador Eléctrico Nacional un estudio sobre el mercado de oferta. Y ahí planteó, ¿ya? Lo siguiente, esto está extraído de esa presentación, que un mercado de costos auditados, ¿ya? No permite, ¿ya? Que haya una verdadera que haya una verdadera posibilidad para que las energías renovables, no convencionales, ¿ya? Para que el almacenamiento, ¿ya? Para que la generación distribuida, ¿ya? Para que todos aquellos recursos, ¿ya? Existentes en la red puedan ser adecuadamente incorporados a la red, ¿ya? Y en este movimiento hacia tener una verdadera transición energética, es que la comercialización va a jugar un rol súper importante, ¿ya? Porque va a ser el nexo, ¿ya? Que va a permitir a los prosumidores, a estos consumidores que van a estar ejerciendo su capacidad para incorporar todos estos recursos distribuidos de las redes de generación, ¿ya? Puedan efectivamente ser un aporte, ¿ya? Al sistema eléctrico y a la operación del sistema eléctrico. Creo que he estado ahí en el tiempo que me permitieron. Agradecer a Solar Quarter la oportunidad para hacer esta presentación, ¿ya? Y los dejo ahora con Miguel, que continúa con el panel. Sí, Eduardo, muchas gracias por tan completa presentación. Siempre tan interesante conocer el panorama, no tan solo nacional, sino internacional, para ver cómo se va moviendo el mercado. Así que muchas gracias. Súper interesante tu presentación. Bueno, y saludar a todas las personas que están conectadas viendo el webinar, a este Solar Market Outlook Chile 2024 que organiza nuestros amigos de Solar Quarter. Y les quería comentar los speakers que vienen ahora, que son varios referentes de industria con mucha experiencia. Vamos a estar con Rodrigo Sáez, que es CEO de Enlaza, con Horacio Melo, que es CEO y cofundador de Solarity, mucha experiencia también en energía solar. Horacio Vázquez Mena, que es CEO y fundador de Leader Energy. Sebastián González, que es General Manager de Rising Sun Chile.
Y Sergio del Campo, presidente de Sanelix, también mucha experiencia en este panel, así que va a estar muy interesante las conversaciones, donde vamos a hablar del estado actual del mercado solar chileno, proyecciones y previsiones al 2030, y quizá un poquito más, tendencias futuras, las mejoras en los procesos solares también, que tienen que ver mucho con almacenamiento, y cómo rediseñar y fortalecer estos proyectos para que tengan más opciones de inyectar su energía, y también el éxito de Chile en esta adopción RNC. Y para comenzar, vamos a invitar a Horacio Vázquez, que nos va a contar sobre el estado, bueno, para partir un poco con una radiografía del estado actual chileno de energía solar y las cuentas actuales y el crecimiento esperado muy breve. Así que, Horacio, te cedemos la palabra. Ahí sí. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, saludarlo, agradecerle esta invitación. Para mí, obviamente, es un honor participar en este panel con todos los panelistas que están acá y es un agrado. Así que, bueno, partiendo en materia sobre la primera consulta o el primer tema que la idea es que podamos debatir, que tiene que ver cómo ha sido el crecimiento de la energía solar en Chile en los últimos años. Bueno, obviamente, si nos remontamos del 2006, desde que salió la ley de energía renovable a la fecha, en lo que respecta a energía solar, bueno, hemos tenido un crecimiento bastante importante en capacidad instalada, sobre todo en los últimos años, que obviamente pone a Chile como un referente en Latinoamérica y también a nivel mundial. A pesar de ser un país pequeño, de que sea un país pequeño, tenemos una capacidad instalada bastante grande de energía solar comparado con nuestros vecinos. Si mal no me equivoco, estamos casi en unos 10 gigas de energía solar instalada a la fecha, y más o menos en construcción hay casi unos 4 a 5 gigas de energía solar. Ahí veía que básicamente se está preveyendo un crecimiento de energía solar al 2028 de casi unos 20 gigas de solar fotovoltaica, y obviamente con los ritmos de crecimiento que estamos teniendo en los últimos años, y por ejemplo, considerando que se están construyendo alrededor de unos casi 4 o 5 gigas ahora, y que podemos creer que ese ritmo de crecimiento se mantenga en los próximos años, más o menos, obviamente de acá al 2028 vamos a ser capaces de superar esa capacidad instalada de sobre 20 gigas. Yo apostaría que de acá al 2030 podamos estar básicamente entre unos 20-30 gigas de energía solar instalada. Pero obviamente para lograr eso, claro, existen grandes desafíos que tenemos que ir superando, que se han ido agravando en el tiempo. Bueno, y como todos sabemos, hoy en día tenemos un problema importante en transmisión y en curtailment. Si me voy solamente a hablar de proyectos de utility scale, y por ahí leía que durante el 2023 los vertimientos en total fueron alrededor de unos 970 gigawatt-hora. O sea, si eso yo lo llevo aproximadamente a un promedio solar eólico, estamos hablando de alrededor de unos 200 megas de solar que no pueden inyectar su energía a la red, y eso es como un 3,4% de la capacidad instalada de solar en el país. Entonces, si ya estamos en ese porcentaje llevando la capacidad instalada de vertimiento, si lo traduzco en solar, obviamente tenemos que tomar medidas rápido para que ese número no crezca y, no sé, en un año, 2 años ya estemos sobre el 10%. Sobre todo porque se siguen construyendo parques solares y no hemos tenido una solución de que obviamente el plan de expansión y las obras de expansión que se tienen que hacer se hagan en los tiempos que se están construyendo los proyectos de energía renovable. Entonces, ahí tenemos una interferencia bastante grande en los tiempos que demora el plan de expansión y que se construyan las líneas y las subestaciones que necesitamos para que esta energía pueda recorrer el país sin tener vertimiento.
Y por otro lado, que la velocidad en que se hacen los proyectos de energía renovable, más toda esta capacidad nueva instalada que se quiere hacer, va a un ritmo bastante más rápido. Si bien ahí el gobierno está trabajando en varias ideas y normativas que puedan acelerar esto, de que los mismos transmisores hagan las licitaciones, eh, eso probablemente ayude a que los tiempos se acorten, pero tenemos un problema mayor que tiene que ver con la permisología. Entonces, obviamente, tramitar líneas de grandes extensiones de kilómetros, construcciones de subestaciones grandes, cada vez se está haciendo más lento y toda la tramitación ambiental y sobre todo la parte social cada vez más compleja. Entonces, si es que no hay una normativa y una regulación clara que apoye que estas obras que son de utilidad pública y que son estratégicas para el país, sobre todo si queremos que los precios de energía asociados a los bajos costos de energía renovables finalmente puedan permear hasta los clientes regulados de una manera que lo puedan percibir, porque si bien en los últimos años las licitaciones distribuidoras ganan los proyectos de energía renovable en muy buenas tarifas, esas tarifas los clientes regulados todavía ni siquiera las pueden ver, o sea, las van a ver en varios años más y obviamente para que eso realmente tenga un peso importante en la cuenta de electricidad de la gente, tenemos que tener mejoras en la red eléctrica y en los procesos de que de estas expansiones puedan suceder. Y ahí entra conectarlo para cerrar la idea, todo lo que estamos empezando a ver de BES, que puede ser una solución a corto y mediano plazo, mientras obviamente vamos solucionando los temas de transmisión. Eso un poco a grandes rasgos, si bien hemos sido exitosos, creo, en la parte de utility scale, donde creo que todavía tenemos que mejorar mucho, sobre todo en temas de regulación, es poder potenciar mucho más lo que es la generación distribuida, las solares behind the meter, porque ahí, por ejemplo, comparado con Brasil, estamos bastante más atrás en lo que ellos han podido lograr, que tienen casi 20 gigas de solar en generación distribuida, que no es utility scale, donde ahí obviamente tenemos que tratar de buscar que la normativa mejore en el sentido de que podamos poder hacer proyectos más grandes behind the meter con el tema del net billing y poder potenciar eso, porque eso también sí va a repercutir de manera directa en los costos de electricidad de la gente y de las empresas más pequeñas que quieren beneficiarse de la energía solar. Así que es un poco a grandes rasgos, un poco la visión que tengo de cómo ha ido evolucionando la energía solar en Chile. O sea, creo que hemos tenido grandes hitos importantes, pero todavía tenemos muchos desafíos que tenemos que lograr pasar, pero que obviamente la industria y los que estamos acá presentes estamos trabajando para eso. Ahí está en silencio, Miguel. Muchas gracias por el aviso, está en silencio. Muchas gracias. Oye, Horacio, muchas gracias por la exposición. Sí, súper claro el diagnóstico actual, la radiografía en que estamos. Mira, y tenemos una pregunta de Jaime Sánchez de JSQ Ingeniería. Yo también te tengo una, que no tan solo a ti, sino que también, si otro integrante del panel quiere aportar en la respuesta, también bienvenido. Jaime Sánchez nos pregunta cómo se distribuye la capacidad instalada de energía entre proyectos industriales y o proyectos domiciliarios. Claro, una cifra bien exacta la que pregunta Jaime. ¿Esos volúmenes cómo están distribuidos? Yo te estoy hablando, bueno, números globales de energía solar, de Claro. capacidad instalada. Ya el dato exacto de, por ejemplo, creo que está preguntando más por generación distribuida o net billing. Yo creo que ahí Horacio Melo nos puede dar ya números más exactos sobre eso. Yo ahí desconozco. Sí, claro que... Sí, hola a todos. Melo. Es una buena pregunta. El dato, o sea, hoy día ha crecido mucho más fuerte la generación distribuida en el segmento comercial e industrial por una cosa obvia que tiene más consumo, por lo tanto la potencia instalada es mayor. Yo diría que hoy día es cerca del 70-80% de la capacidad instalada está en el segmento comercial e industrial, tanto en net billing como clientes libres, y el 15-20% en residencial. Pero números no actualizados, pero yo creo que se mantiene la proporción. Claro, ¿no? Y además cifras en evolución permanente, con la cantidad de proyectos que se están instalando, está variando favorablemente en todo caso. Horacio, mira, yo te tengo una pregunta, porque mencionaste, claro, que
en el fondo los desafíos que está viviendo ahora el mercado solar son, bueno, el plan de expansión que se tiene que apurar un poco, ahí apurar un poco a la CNE, que abra más opciones de construcción de línea, y por otro lado los permisos para agilizar también, bueno, una normativa que, si bien es cierto, respecto a otros países, llegó en buena hora, la normativa de almacenamiento que salió recién en noviembre pasado, pero igual la estábamos esperando desde el 2022 más o menos, igual se demoró un poquito. Entonces la verdad, el mercado, como tú bien dices, va un poco más rápido. Pero mencionaste la comercialización de estos proyectos a las compañías distribuidoras para los clientes regulados. Súper bien por ese lado, pero ¿qué te parece a ti como una opción también para empezar a proyectarla, que estos proyectos vayan pensando en el mercado también de clientes libres? Y en ese tipo de comercialización de energía con PPA directo con clientes, quizás pueden ser AAA, que se pueden ayudar a bancarizar estos proyectos, o también quizás clientes menores, pero en un volumen pueden hacer también un volumen de energía interesante para poder colocar esta energía de estos proyectos y eliminar un poco el riesgo de curtailment. ¿Cómo ves esa situación? Esa situación la veo perfecto. Bueno, de hecho, antes de que partiera el mercado de renovables ganando las licitaciones de las distribuidoras, lo primero que se hizo fue PPAs con mineras. Esos fueron los primeros proyectos que se empezaron a hacer en solar. Bueno, recuerdo el PPA de Saneison, CAP, el primer PPA de 100 megas que se hizo históricamente, y después aparecieron varios más. Y eso fue incentivado inicialmente por las mineras, haciéndose los primeros proyectos solares, y después ya con el cambio de normativa, donde permitieron que las renovables participaran en las distribuidoras, fue cuando ya se hizo ese cambio y empezamos a ver que la mayoría de los ganadores de las licitaciones eran proyectos de energía renovable. Pero obviamente el mercado de PPA de clientes libres se ha seguido manteniendo, ha seguido creciendo. Es cosa de ver las noticias, que creo que cada mes aparece algún PPA interesante que se firma entre algún generador renovable con alguna minera. Bueno, estaba lo de Codelco ahora que salió hace poco, y así, bueno, ha seguido creciendo. Obviamente es un mercado súper interesante ya entrar a las industrias que no son tan grandes, por ejemplo, de mediano tamaño, que se puede ir a atacar con comercialización de energía renovable. Y también, bueno, ahí también hay varias empresas que ya te ayudan un poco a juntar demanda, a hacer licitaciones para este tipo de empresas, y que puedan lograr un buen precio para su consumo y su demanda de energía. Entonces, es un mercado que en paralelo siempre ha ido creciendo, y creo que cada vez más vamos a ver más PPAs con industrias que puedan ser más pequeñas, que se quieran sumar a la energía renovable. Y ahí un poco lo sumo con la presentación de Eduardo, que me pareció súper interesante, y que obviamente yo soy uno de los que siempre ha estado esperando que Chile se pueda liberalizar mucho más en términos de comercialización, y que pueda existir la figura del comercializador puro, que puedan bajar las potencias para que exista esta liberalización y que sea un poco más como Colombia, que básicamente cualquier empresa puede buscar a su comercializador en cualquier parte del país y negociar una buena tarifa con una potencia que es bastante pequeña, creo que eran sobre 100 kilos, no recuerdo exacto. Obviamente, para hacer ese cambio normativo, siempre tiene que estar asociado a que los PPA que se han firmado de distribuidora para los clientes regulados, que son a largo plazo, esos puedan mantenerse en el tiempo y que tengan esa seguridad jurídica. Pero obviamente la demanda que vaya creciendo, la que quede como remanente de los que se van venciendo, puede existir ya ese cambio normativo que permita que se abra la liberalización y permitan que aparezcan muchos más players en el mercado, que obviamente generen mucho más competencia, y que ahí el precio baje, y obviamente la gente y las personas se puedan ver beneficiados del costo bajo que existe en la energía renovable. Entonces, a mí me parece súper interesante eso, y bueno, a mí me toca trabajar en Colombia porque tenemos proyectos allá, y veo cómo se mueve el mercado de comercialización allá. Es súper dinámico y es bien interesante, y ojalá que acá podamos hacer algo similar. No, buenísimo, sí, muy interesante, porque ya entra la relación entre los proyectos solares, ya sea PMGD, incluso para prescindir un poco el precio estabilizado y los utility scale, esta alianza con los comercializadores de energía que tienen esta vocación más de cliente final y resuelven la agrupación de demanda para poder también resolverle el problema al generador de comprarle un gran bloque de energía. Sin duda una alianza provechosa que elimina incertidumbre. Mira, bueno, muchas gracias, Horacio. Vamos a pasar al segundo
exponente que en esta como cronología del mercado nos va a contar sobre el éxito de Chile en la adopción de RNC y sobre todo ahora en un tipo de proyecto que está ingresando con mucha fuerza, que son los proyectos solares sobre techo, y de hecho hay una pregunta que ya se adelantó un auditor para hacerte a ti, Sebastián González. Bueno, recordemos a Sebastián González, que es el General Manager de Rising Sun Chile, que nos va a contar este éxito de la adopción RNC en Chile y ejemplos reales de proyectos en techos. Cómo ha sido la experiencia y que lo podamos comentar al respecto. Dale, Sebastián, la palabra es tuya. Oye, muchas gracias por la palabra. Bueno, agradecer también la invitación al webinar y saludar a todos los expositores y a todos quienes están escuchando. Y bueno, comentando y parte de los desafíos, ¿cierto?, que tenemos en el mercado, el net billing, la generación distribuida de pequeña escala, ¿cierto? No está falto de los desafíos que tiene el mercado solar. Y esto entendiendo un poquito y ayudando con los números que se estaba hablando hoy en día, en la generación distribuida en net billing son 0,2 gigas, ya son 230 megas. Eso equivale más o menos, ¿cierto?, entre un 2 y un 3% a la capacidad total instalada de energía solar en Chile. ¿Ya? Estudios internacionales y de experiencia comparada, como en California, Australia, como también comentaban, ¿cierto?, también en el Reino Unido, el 20 a 30% ya es la adopción que tiene la generación distribuida de pequeña escala, ya net billing o esta generación de los rooftop también que se llama. Entonces, Chile tiene una buena penetración, hemos avanzado en energía solar, pero la torta se ha repartido, ¿cierto?, mucho más en gran escala que en pequeña escala. Y por eso es que es un desafío la pequeña escala. Ya, cómo aumentamos, ¿cierto?, esta participación que hoy en día estamos cerca del 2 o 3% de la capacidad total instalada de solar, y esta llevarla en torno a un 30 a un 40 o un 30%, un 20 o un 30%. Entonces ese es el primer punto, y corroborando ahí también los datos que comentaban Horacio Melo, efectivamente sigue siendo la distribución de un 70 a 80% en net billing, la participación que tiene la industria, proyectos de 300 kilos, de 100 a 300 kilos, y el otro un porcentaje menor en capacidad instalada, un 20% de proyectos de 0 a 100 kilos, ¿ya? De estos 230 megas o 0,23 gigas. Ese es el diagnóstico que tiene el mercado, ¿cierto?, de solar. Y vamos creciendo año a año, pero muy lejos de, por ejemplo, las políticas públicas de largo plazo, energéticas de largo plazo, la PELP, pero estamos muy por lejos sobre estas políticas energéticas que hemos tenido. Y esto se ve, y aquí también abro a los desafíos que tenemos. Y el primero, ¿cierto?, que también es en nuestra visión, o al menos de industria como empresa, el límite de inyección de los 300 kilos que Tatán habla ahora, ¿cierto?, que queremos bajar como clientes libres de 500 a 300 kilos, y los solares queremos subir, ¿cierto?, de 300 y liberarlo. ¿Cómo conectamos, ¿cierto? Que Eduardo, ¿cierto?, quiere bajar, y la pregunta va a decir, ¿por qué 300? ¿Y por qué no 0? ¿Cierto? ¿Por qué no sé? ¿Por qué 300? Así que si el cambio, ¿cierto?, es muy poco, Chile pasaría o subiría quizás muy poco a nivel mundial. Y se entiende la pregunta, y nosotros, ¿por qué lo queremos liberarlo al máximo? Y el desafío que hay entre medio es que nosotros no podemos inyectar como net billing energía a la red, ¿cierto? Y eso los clientes libres lo tienen clarísimo, por lo tanto chocan, ¿cierto?, ambas leyes, no conversan. Entonces en el corto plazo tenemos que discutir, tenemos que pelear con Eduardo, ¿cierto? Él quiere bajar al máximo posible para no tocar al net billing 300 kilos. Si eso sucede, el net billing sufre, y sufriría mucho, ¿cierto? El crecimiento, y el resto tendría un decrecimiento, sería bastante peligroso para el net billing. Y por otro lado, ¿por qué no, ¿cierto?, llevarlo a 0, siempre y cuando la energía solar pueda inyectar energía a la red? ¿Ya? Y ese es el problema, el siempre y cuando, ¿ya? Y eso es medidas de mediano a largo plazo, ¿cierto? Proyecto de ley de distribución, ya que ya sabemos lo difícil que es tener este cambio a nivel de distribución. El segundo gran problema también son las capacidades instaladas en las líneas. Esto pasa en utility scale, también en las pequeñas escalas que estamos metidos en el sistema de subtransmisión como nosotros, y esto principalmente es por PMGD y utility. La ley también nos hace pelearnos con los PMGD,
¿cierto? O sea, algo que deberíamos ser amigos todos, ¿cierto? De Solar, PMG, clientes libres, comercialización, mercados, ¿cierto? Desarrollados. En Chile no tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque peleamos, ¿cierto? Las capacidades. Y esas capacidades en los sistemas de distribución hoy en día están copadas, ¿cierto? Las líneas, por lo tanto Solar no puede crecer a nivel de residencial, a nivel de rooftop, ¿cierto? Debido a que tiene en ciertas zonas saturación, ¿cierto? En estas líneas de transmisión. Entonces ese es el siguiente desafío, ¿cómo hacemos conversar, ¿cierto? La generación distribuida de pequeña escala, net billing, los pequeños medios de generación distribuida como los PMG, junto con utility scale, hacemos un mercado, ¿cierto? Que sea equilibrado, que tengamos un equilibrio, que también todos seamos comercializadores. Esa es quizás la visión, yo creo que todos compartimos. Si el punto es cómo llegamos allá y cuáles todos los desafíos que tenemos para llegar allá, y en el transcurso nos vamos a estar peleando probablemente todos con todos, ¿cierto? Hasta llegar a este escenario que buscamos un equilibrio: utility, generación distribuida, PMG, net billing y comercialización de energía. Bueno, son creo yo, los dos principales. El tercero es menor, pero son los dos principales, creo yo, desafíos de tener un equilibrio en la generación distribuida de pequeña escala, o esto de los rooftop también llamados, que tiene Chile, que lo veo difícil de solucionar en el corto plazo, ya porque cada uno tiene sus intereses, ¿cierto? Eduardo tiene sus intereses, también Judith tiene sus intereses, y va a pelear por el interés que le beneficie en el corto plazo, ¿cierto? No vamos a estar, porque todos entendemos que es muy difícil, ¿cierto?, poder cambiar políticas de largo plazo, y la más importante, ¿cierto?, un cambio a la ley de distribución. Dicho eso, el desafío es importante, hay que seguir luchando, ¿cierto?, por este cambio de largo plazo. La generación distribuida sigue creciendo a nivel de pequeña escala en net billing, no como se esperaría que estuviese creciendo, y nosotros, ¿cierto?, queremos subir los límites, ¿cierto?, que no sean ni 500, que sea ilimitado, ¿cierto?, y que sea por consumos, que no sea por límites de capacidad. Creemos que 500 también es un buen punto, y ojalá también el día de mañana todos seamos comercializadores, ¿cierto? Y podamos ser amigos con Eduardo y todos podamos comercializar, vender energía, ¿cierto? Tener almacenamiento, BES, etcétera. Así que esos son los desafíos que tenemos hoy. Y nada, dejo abierto ahí al panel a comentarios. Oye, gracias, Sebastián, por la presentación súper buena. Bueno, somos todos amigos también, ¿sí? Somos todos amigos en el mercado eléctrico. Pero mira, te tengo una pregunta. Hay un auditor que tiene una pregunta muy buena, pero se escapa un poco del tema, pero yo te quería hacer una pregunta justamente con lo que estabas comentando al final. Porque claro, el bajar el límite de potencia para crear un incentivo a que más clientes se pasen al mercado libre es bien interesante, pero claro, afecta también este límite de hasta 300 kilowatts de los net billing, pero se abre una posibilidad, y ahí quería preguntarte para ver qué piensas al respecto de los PMGD con instalación compartida, que por ejemplo uno puede declarar un PMGD en los techos, y ¿qué significa instalación compartida? Que o sea, que la energía generada por este rooftop se consume en el lugar y el excedente se inyecta a la red. Y ahí puedes suscribir el excedente a precio estabilizado o vendérselo, por ejemplo, a un comercializador o a un cliente libre y hacer algún contrato PPA con ese excedente. Pero el reemplazo de la energía generada con el mismo consumo en el lugar anda del orden de los 120, 130 dólares, considerando una tarifa de cliente libre más los costos variables, el costo sistémico. Entonces, igual es quizás un poquitito más rentable que el net billing, que la energía es reconocida a cerca de 70 pesos el kilowatt hora. Entonces, financieramente puede ser interesante. ¿Cómo ves tú esta? Y ahí es donde viene la pregunta, pero y el problema es que estos PMGD de instalación compartida tienen un trámite como cualquier PMGD, que anda en torno entre las 500 y las 1000 UF, que para un proyecto, por ejemplo, de 50 kilos, 100 kilos, es como que te mueve mucho la aguja. Quizás puede ser para ti una solución los PMGD con instalación compartida, y que quizás el incentivo puede ir por agilizar un poco o bajar los costos de la tramitación con la compañía distribuidora. Efectivamente, va en una buena vía, es una buena vía por donde tenemos que caminar. No es buena la solución que existe hoy en día, ya va a ser súper claro, no es bueno hoy en día un PMG compartido. ¿Y por qué? ¿Ya? Hablo y quiero diferenciar por qué. Efectivamente, el primer punto son las tramitaciones, ¿cierto?, que requiere un PMG en una instalación compartida, junto con los aumentos en los costos asociados, ya que tiene la instalación compartida en un PMG. Por lo tanto, cuando se requiere o realizar un proyecto de cliente libre, ¿cierto?, que sería un PMG
de instalación compartida, los volúmenes de los proyectos de los clientes no da, ¿cierto?, una eficiencia en el CAPEX, en la inversión de los proyectos, junto con los tiempos asociados también que requiere llevar. Por lo tanto, hoy en día no es, y uno puede ver eso en la práctica, no hay instalación compartida en volúmenes grandes, son muy pocas, ¿cierto? Ha habido muy poco avance. Y eso principalmente se da por los volúmenes que son muy pequeños, ya en cuanto a la instalación compartida. Por lo tanto, el CAPEX, el proyecto no lo aguanta, la inversión no aguanta la rentabilidad de ese proyecto, ya junto obviamente con los tiempos asociados. Por lo tanto, no ha sido, va en una buena vía, es una buena idea mal implementada, ya si lo quisiéramos bajar o en el lenguaje. Ya, por lo tanto, a mi juicio, lo que debiese ser es el net billing como concepto, es yo reduzco consumos, ¿cierto? Hay consumo y se reducen consumos y tengo que estar pagado y valorizado por ese consumo. El PMGD no, el PMGD es un pequeño medio de generación distribuida, por lo tanto está el incentivo, la génesis del PMGD es un negocio pequeño, pero es donde no hay consumo, es para que efectivamente se inyecte energía a la red cerca, ¿cierto?, de zonas de distribución. Esto es un mix que es una buena idea, pero a mi juicio mal implementada. Ya, por lo tanto, lo que debería hacer es liberalizar el net billing, ¿cierto? Liberalizar el net billing, que se puede inyectar energía siempre y cuando haya consumo, y el PMGE sin consumo y con las reglas de juego de inyección al sistema. Perfecto, perfecto. Tu visión va por esa vía. Genial, muchas gracias. Y mire, te quería hacer una pregunta también que la hace Juan Pablo Tapia, que es Senior Energy Advisor, y pregunta cuáles serían las barreras de entrada en estos momentos para que estos proyectos ingresen, por ejemplo, en mineras, en consumos de mayor tamaño. Claro que ahí ya dejarían de ser de net billing, que es un poco lo que estamos hablando, y en concreto pregunta cuáles serían las barreras de entrada de este tipo de proyectos de generación al interior de instalaciones de grandes consumos. Claro, hay que entender bien la pregunta. O sea, si es minera cliente libre, entra a lo que es un cliente libre, no en zona de concesión, no. Habría que como diferenciar y creo que nos podemos extender mucho, ¿cierto?, en esa línea. A nivel, eso, y la siguiente pregunta es sobre las barreras de entrada en estos grandes consumidores. Claro, exacto. Y la barrera de entrada es principalmente, y el mercado regulado de net billing, son los tamaños. O sea, 300 kilos es prácticamente nada, ¿cierto? La potencia instalada que uno tiene, por lo tanto, son clientes libres y ahí viene. 300 kilos es muy poco. Después, son clientes libres, no se puede inyectar energía a la red. Hay que estudiar muy bien su consumo, ¿cierto?, para no inyectar. Los contratos de cliente libre tienen, ¿cierto?, take or pay. Tienen unas cláusulas mínimas, ¿cierto?, que son de pago. Al cliente libre tampoco no le gusta que le saquemos energía porque también pueden cobrar menos. Los incentivos están muy desalineados, ¿cierto?, para poder generar algo virtuoso. Y hoy en día generamos efectos viciosos en la industria. Por eso el gran consumidor, para tener un net billing, un proyecto donde consume efectivamente, no tiene ningún incentivo y se va por el nivel de cliente libre y comprar energía, la comercialización, que está perfecto, pero quizás no tiene un incentivo a tener su propio generación de energía renovables, etcétera. Por eso es que es muy difícil el gran consumidor tener un proyecto net billing. Ya no tiene un incentivo, la ley no lo incentiva, ya sea por la capacidad instalada permitida, 300 kilos, y el cliente libre, obviamente, que no deja inyectar energía al sistema. ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que cambiar, y por eso va con lo que comentaba anteriormente. Si todos los clientes que consumen pueden tener net billing máxima capacidad, afectaría al gran consumidor, y el PMG va por la vía de un negocio, ¿cierto?, energía solar, inyectar energía al sistema. Perfecto, sí, sobre todo ahora con las posibilidades que dan los sistemas de almacenamiento también, que más orientado a abastecer un consumo on-site, está orientado a resolver un problema sistémico de la red, de poder traspasar esta energía barata generada en el día a la noche. No, súper bien, muchas gracias, Sebastián, por tan buena exposición y las respuestas también. Y pasamos a nuestro tercer speaker, que es Horacio Melo, que vamos a seguir en la misma línea en esta tercera intervención, para precisar y comentar la actualidad de la generación distribuida, que obviamente ve todos estos tópicos, pero la generación distribuida también on-site, conectada a la red, autoconsumo, etc. Es un mundo también que tiene varias variantes, y nos va a contar Horacio Melo, que recordemos que Horacio Melo es el CEO y co-founder de Solarity. Dale, Horacio, la palabra es tuya. Primero, agradecer por la invitación y gracias, Miguel, por liderar este panel.
La verdad es que yo venía con una idea un poco de qué conversar, pero la conversación está súper interesante. O sea, la presentación de Eduardo me gatilla muchas ideas, después la conversación de Horacio, mi tocayo, que ahí nunca he estado en un panel con un tocayo, es un nombre poco común, y la de SEA está súper interesante. Entonces, primero, un poco para ir resumiendo, yo diría que obviamente que tengo el sesgo de estar dentro de la industria de generación distribuida, pero yo diría que la generación distribuida es una solución extraordinaria a los mercados eléctricos, que le genera mucho dinamismo, y que esto de poder generar energía limpia a un precio competitivo y estable en el tiempo, donde está la fuente de consumo, es una cosa extraordinaria. Y en Chile lo estamos aprovechando poco. Nosotros somos de la idea de no quejarse, de acostumbrarse, de funcionar con la regulación que existe y sacarle el mayor provecho a eso. Y Solarity ha crecido en los últimos 10 años bastante bien, y hoy día vemos con mucha alegría que hay una adopción de mercado a este tipo de soluciones que es cada vez mayor. Entonces, la verdad es que creo que esto de ayudar a efectivamente tener prosumidores es una tarea bien interesante. Creo que no vale la pena hablar mucho de BESS, pero la solución fotovoltaica más BESS en este tipo de clientes viene a acompañar muy bien lo que hoy día funciona, y la verdad es que nosotros vemos clientes muy satisfechos, muy contentos de tener plantas solares en el techo que son capaces de verla, y por lo tanto la trazabilidad de esa energía sostenible es perfecta. O sea, es físicamente conectado en los tableros del cliente, por lo tanto, o sea, como que no hay absolutamente ninguna duda de lo sustentable de esa energía. Entonces, primero mencionar eso. Segundo, que hay una cosa que no hemos conversado, pero que yo creo que es bien relevante, y no sé si vale la pena profundizar hoy día, pero dejarlo mencionado, que lamentablemente fuera de Santiago, las redes de distribución, yo me aventuraría a decir que en un porcentaje importante del tiempo no están cumpliendo con la normativa vigente, y los parámetros de la red, la verdad es que los sufrimos bastante los que tenemos inversores que tienen que acoplarse a esos parámetros y que quedan fuera de rango permanentemente. Entonces, hay un tema ahí del regulador que yo creo que hay que tener una posición un poquito más dura. Y obviamente que afecta el desarrollo del mercado, porque al final es difícil operar en una zona donde hay cambios de voltaje, por ejemplo, que son permanentes. Y un poco hablando, porque veo que el tema más relevante de discusión hoy día ha sido el límite de cliente libre. Horacio, mi tocayo, lo dijo muy bien. Yo creo, acá cada uno tiene sus sesgos de la industria a la que viene y un poco los mercados que tiene que empujar, pero yo diría que estamos más o menos alineados todos en que generar más competencia y permitirle a nuestros clientes que tengan acceso a mejores tarifas. Eso es lo que todos queremos, diría yo. Si es que uno efectivamente busca responder esa pregunta, hablaríamos de liberación de del mercado eléctrico. ¿Qué significa la liberación del mercado eléctrico? Y aquí yo estoy de acuerdo con Seba en que nosotros no tenemos ningún problema que el límite de cliente libre sea 0, pero tiene un apellido. A mí que el límite de cliente libre sea 0 tiene algunas implicancias, primero normativas, y que a mí me queda la inquietud de quién lo resolvería, pero ¿qué pasa con todos esos clientes que no tienen ni idea de electricidad, no tienen ni idea de cómo funcionan las tarifas, que son pymes o que son pequeños? No necesariamente van a llegar a mejores precios de los que llegan hoy siendo clientes regulados. Y es una realidad, y es algo de lo que habría que hacerse cargo, y que para mí es algo que me genera bastantes dudas. No tienen al final ni la espalda ni el conocimiento financiero para que esto ocurra. Entonces, ¿cómo se resguardan los derechos de esos clientes? A mí eso es una de las cosas que me parece relevante. Y que también ya lo mencionó Seba, y el segundo punto que me parece muy importante es que, ok, todos los clientes son libres mañana. ¿Qué pasa con los clientes, o con el derecho que todos los clientes debieran tener a inyectar su excedente si es que tienen una planta fotovoltaica en su instalación? Miguel, tú mencionaste la solución de instalación compartida. Nosotros, yo diría que tenemos 15 proyectos, algunos llevan más de 2 años en este proceso, no hemos gastado toda la plata en efectivamente seguirlo, y en la práctica no funciona. No tenemos ninguna planta conectada hoy día en instalación compartida que esté inyectando excedentes a la red. Estamos perdiendo 1 día y medio de energía a la semana, que es una ineficiencia para el sistema al final. O sea, energía limpia
a buen precio, está disipándose en nuestra operación en vez de ser inyectada a la red. Entonces, la verdad es que, un poco Seba lo dijo, es letra muerta, no funciona. Nosotros, a diferencia del competidor promedio de la industria de generación distribuida, cerca del 40% de nuestros clientes son clientes libres. Y hoy día la planta más grande que operamos está en una de Renca y es de 2 megas, y es de 2 megas sobre techo, y es una planta que es 100% de autoconsumo porque tiene la particularidad de que ese cliente consume parejo de lunes a domingo, entonces no inyectamos a la red y no necesitamos hacerlo. Pero en otros lugares que tenemos una planta de 500 kilowatts o de 1 mega, podría ser perfectamente de 1 mega y medio esa planta, pero no podemos vender los excedentes, entonces genera una ineficiencia. El fin de semana los vecinos podrían estar consumiendo esa energía y no ocurre. Y ahí un par de comentarios de lo que dijo Eduardo, que de nuevo, a mí no me importa. Si en verdad, yo creo profundamente en la liberación del mercado. Creo que me preocupan sí los clientes que no tienen poder de negociación y que son más pequeños. Y en la presentación me gustaría como mencionar un par de cosas, y ahí no sé si después Eduardo los puede aclarar, pero me pareció como no necesariamente estar haciendo las correlaciones como adecuadas. O sea, como que plantearon un poco como que el comercializador es como una especie de superhéroe que resuelve todos los problemas que tenemos hoy día en la industria. Yo creería más que es un trabajo consensuado, pero que el rol de la generación distribuida, hoy día ahí empujando que eso pase, podría generar efectos atractivos de largo plazo. Y ahí, por ejemplo, a mí en el corto plazo me preocupa que la comercialización jugó un rol muy importante en los últimos años. Permitió efectivamente que los clientes pudieran acceder a menores precios, por lo tanto que su operación fuera un poco más barata. Pero hoy día muchos de mis clientes libres están muy preocupados pidiéndonos ayuda porque les están ofreciendo renovar los contratos a marginal más un fee. Entonces, ¿qué pasa con el apellido energía barata estable en el tiempo? Porque hoy día tengo un cliente que me dice, un cliente grande, con un consumidor para la distribución relativamente grande, que dice, estoy seriamente evaluando volver a ser cliente regulado, porque si los próximos 4 años va a ser marginal más un fee, yo no desconozco que vengo de años muy buenos con tarifas muy atractivas, pero mi negocio no puede aceptar esos vaivenes de tarifa. Entonces, como que suena muy linda la presentación, pero yo creo que la realidad es un poco diferente. La realidad es que, por un lado, hay clientes pequeños que no tienen nadie que los cuide y que si pudieran ser clientes libres quizás terminarían pagando mucho más caro que siendo clientes regulados, que está regulado por la ley, por lo tanto, de hecho, hoy día las tarifas no le han subido aun cuando le deberían haber subido, que es el problema al revés. Pero por otro lado están clientes que pueden tener años muy buenos, los contratos más bajos que yo vi, $40 más otros cargos, que la verdad es que es extraordinario, pero ese mismo cliente hoy día está viendo ofertas que son $80 o $70 variables más un fee. Entonces, la comercialización, como dije, ha jugado un rol importante, pero yo no creo que sea la panacea que nos va a resolver todos los problemas, a diferencia de que sí creo, y esto lo digo con toda sinceridad y tratando de sacar el seco dentro de la industria, que la generación distribuida juega un rol mucho más importante en esa liberación del mercado y en asegurarse que los clientes tienen acceso a energía limpia, barata y estable en el tiempo. Eso, para abrir la discusión. Gracias. Perfecto, Horacio. Muchas gracias por la presentación. Mira, aquí habían unas preguntas, pero no son tan orientadas a generación distribuida, pero mira, yo te quiero hacer una que respecto a las tarifas y lo que conversaste, porque en realidad, más que generación distribuida, hablamos de comercialización. Sí, y ahí me quedó la consulta. Bueno, los generadores están un poco expuestos a la variabilidad también de los costos marginales, y sabemos que por la gran inyección solar que hay, los costos marginales en los bloques día están en cero. Entonces, eso hay algunos clientes libres que lo están aprovechando porque en el día, por ejemplo, si tienen una curva de consumo diaria, la verdad están pagando, por ejemplo, un costo marginal más $3 sería 0 más $3, imagínate, más los costos variables que son cerca de $60. Pero hay otros clientes nocturnos, claro, que ahí tenemos como sistema eléctrico nacional, tenemos la contingencia de que no tenemos energía barata disponible en la noche, sobre todo con las centrales a carbón que se están sacando, pese a que el carbón bajó de precio bastante, pero están saliendo las centrales. Entonces, en esa línea, claro, tú te decides de ojalá poder aprovechar el potencial de autoconsumo para no depender de la variabilidad del mercado.
Mira, y en ese contexto, mira, igual saliendo, pero si hay alguna planta, por ejemplo, que salga a inyectar a la red, aquí mira, Leonardo Valencia pregunta que algunas personas creen que los problemas de curtailment tienen que ver más con una reducción de demanda debido a alguna medida de mayor inyección, perdón, de mayor inyección de PMGDs que con la falta de sistemas de transmisión. ¿Qué opinas ahí al respecto de eso? Está interesante la pregunta, pero... No, no me pregunten eso a mí, tengo muchos sesgos. ¿Sí? Cuando dije que una parte importante de nuestros clientes libres no podemos conectarlo como PMGD de impacto no significativo en instalación compartida, que ese es el nombre completo del supuesto punto normativo que nos permite inyectar excedente, diría que el 20% no hemos terminado el proceso, no tengo idea por qué, por un proceso engorroso que nos piden cosas adicionales y que no está bien aceptado como el net billing, pero el 80% es porque la respuesta es, ustedes tienen que invertir en una red que ya está copada, y si uno empieza a mirar por qué la red está copada, porque hay 5 PMGD operando y hay 15 PMGDs que tienen espacio en la línea antes que nosotros. Y ahí, desde el punto de vista del consumidor, a mí no me cabe en la cabeza que un cliente que tiene un empalme de 2 megas conectado a la red de distribución, que probablemente la distribuidora hizo una inversión para ese cliente en particular para que pudiera consumir. Ahora ese cliente quiere vender sus excedentes un sábado y un domingo de una planta solar de 1 mega, y la respuesta es no porque un PMGD lo tomó. Yo creo que la ley está mal hecha y que en verdad el PMGD debiera dejar la red con la misma holgura que estaba antes de que entrara. Porque, o si no, son los privados conectados a esa red los que están asumiendo un costo que hoy día el PMGD no está viendo. Entonces, los PMGD han jugado un rol súper importante, son de energía limpia, extraordinario, pero tiene un costo que no está pagando él y que lo está pagando la red. Y a mí eso me parece que está muy mal y que, de nuevo, nosotros los que estamos atrás del medidor vemos el costo que genera y no vemos tanto el beneficio. Y ahí un poco, o sea, lo decía antes, que acá el que debiera mandar es el consumidor. Todos queremos ser amigos del consumidor, pero la ley hoy día no necesariamente lo está protegiendo o lo está dejando una cancha igualitaria. En el caso extremo, un consumidor de una planta que tiene 1 megawatt de potencia instalada y que tiene un empalme de 2 megas y que él hizo su planta solar, yo no sé por qué no podría él inyectar su excedente antes de un PMGD, que lo único que está haciendo es inyectar energía al sistema. Entonces, estoy bastante de acuerdo en que la red de distribución necesita inversión, y que esa inversión, yo creo que si es que uno ocupara esa lógica, en una parte importante tendría que venir de los PMGDs que la coparon y que hoy día no tiene permiso, o sea, no tiene espacio para otras soluciones que son más efectivas socialmente para el sistema completo, en el fondo. Sí, mira, interesante lo que mencionas, porque sin que se enojen nuestros amigos desarrolladores y operadores de PMGDs, pero están bien regalones, porque claro, no tienen la necesidad de, por ejemplo, los utility scale, de cuando se construyen, tienen que también construir línea y dejar un margen de una capacidad técnica disponible, los PMGDs no lo tienen, y además tienen precio estabilizado que se está prorrateando en estos momentos también a todos los clientes libres, así que están en un escenario bastante favorable nuestros amigos PMG, por decirlo de esa manera. ¿Tú lo dices? Sí, bueno, claro, parece. Bueno, muchas gracias, Horacio. Vamos a pasar al cuarto speaker, que es un tema súper interesante, ya entrando en materia un poquito más específica de también cómo fortalecer los proyectos solares y darle más elementos para que puedan también tener más opciones de vender su energía de mejor manera y también ser más rentable. Y también, obviamente, eso genera un incentivo a que se hagan más proyectos solares renovables. Bueno, el tema que nos trae Rodrigo Sáez, que recordamos que Rodrigo Sáez es el CEO de Enlaza, y nos va a hablar del enfoque en sistemas BESS de almacenamiento y los temas regulatorios también, que es un poco lo que hemos estado conversando sobre, que impactan también en esta realidad de PMGD y Net Billing, y también nos va a contar un poco las innovaciones que están haciendo desde Enlaza al respecto. Así que, Rodrigo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos los panelistas, varios de ellos muy conocidos nuestros. Nosotros estamos metidos desde la generación distribuida de pequeña escala con Net Billing, PMGD, Utility Scale, entonces tenemos un poco la visión amplia de lo que se está discutiendo. Y aquí no hay blancos y negros, pero hay un tema específico que se tocó muy tangencialmente, que tiene que ver con
Lo que estamos buscando es cómo llevar la energía, poner el sol en la noche en distintas escalas y cómo eso tiene múltiples efectos. Y uno de ellos es, crea más espacio en la red de distribución, crea más espacio en la red de transmisión, sean zonales o nacionales, y no todo el almacenamiento también es lo siguiente, son BESS. El almacenamiento BESS tiene un objetivo concreto, a nuestro entender, la 1, las 2, las 3 horas, pero se requiere un almacenamiento de larga duración para realmente poder llegar a lo que nosotros buscamos, que es un funcionamiento de 24 horas sin emisiones de CO2. Para eso, el mercado obviamente hay madurez tecnológica, hay madurez de producto, está en esa línea, es un desafío mundial, no es un desafío solo de Chile, pero es importante quedarse pensando un segundo cómo cambiaría la discusión que estamos teniendo respecto de realmente poder poner toda la energía en los distintos niveles de tensión o los distintos tipos de redes en los horarios que realmente la necesitamos. Ahí el net billing, ahí el PMGD, ahí el utility scale tendría otros desafíos. Y en eso es lo que estamos como compañía. Hoy día nuestros proyectos se están dirigiendo a eso. Prontamente vamos a lanzar el primero de larga duración de Latinoamérica y busca específicamente descongestionar, busca entregar una forma distinta a ver el negocio de la energía específicamente. Cambios regulatorios, dificultades regulatorias siempre van a haber. Yo estoy de acuerdo ahí con la gran mayoría de lo que dijeron. Ahí hay una complicación relevante en muchas de las locaciones donde estamos nosotros respecto al acceso a las redes, porque o nuestros PMG o nuestros PMGD o los de terceros compiten con nuestros mismos centrales de net billing. Nosotros tenemos más de 40 locaciones en plantas, en clientes, y estamos viendo eso, el poder inyectar a veces energía no se puede porque lo tomó, como dijo, creo que es Horacio, los siguientes 10 PMGD que están en la línea tratando de entrar en esa línea zonal. Todo eso es con una buena regulación que nos permitiera tomar esa energía, cambiarla de hora y poder de esa forma también incluso con BESS, no solamente con la regulación, por ejemplo, controlar mejor la calidad de servicio en esas líneas, nos iríamos ayudando entre todos y en vez de ponernos a pelear por el acceso a líneas que ya están congestionadas y que no van a haber nuevas inversiones. Eso claramente, y estoy de acuerdo, creo que lo decía Sebastián, el lograr que haya un cambio regulatorio a nivel legal para que esto se solucione, podemos estar esperando no sé cuántos años. Sin embargo, pequeños cambios a lo mejor reglamentarios y algunos incluso norma técnica podrían permitirnos avanzar en conjunto. Y nuevamente, producto para esto existe. ¿Sí? Lo que necesitamos a veces es voluntad y congregarlos para juntos ir a pedir esos cambios. La generación behind the meter era otro tema que se habló específicamente. Generación behind the meter hoy día en clientes grandes que lo estamos trabajando con ellos es una realidad. O sea, hoy día se puede hacer un 24/7 behind the meter con almacenamiento de larga duración mezclado con BESS y solar a precios competitivos casi con el utility scale. Si uno al hacer ese tipo de autogeneración empiezas a evitar los pagos laterales, empiezas a evitar varios pagos que tienen que ver con los kilowatt o los megawatt hora, perdón, retirados. Entonces hay creatividad que hay que tener y se pueden buscar soluciones muy buenas. Respecto del cliente, creo que lo decía, no sé si Sebastián Horacio, más pequeño, que se transformó un poco el target de Eduardo, de los clientes, de liberalizar el mercado de comercialización. Los clientes C&I, que llamamos comercial industrial, de tamaño, no sé, 1, 2 mega, 500 kilos, hoy día las soluciones tipo utility scale de autogeneración para 24/7 todavía no están ahí, pero están a punto. O sea, vengo llegando de un congreso que hubo en febrero afuera y ahí ya se está hablando de tecnologías para los 500 kWh en 6 a 8 horas. Cuando eso lo logremos sacar adelante, probándolo, llevándolo a terreno de verdad, hay un nuevo cambio que se va a empezar a dar. Estamos cerca, ojalá que se dé realmente, eso lo vengo escuchando ya 4 o 5 años, pero cómo se ha estado impulsando en todos lados en la necesidad de un almacenamiento de larga duración para complementar, por ejemplo, en Chile el solar, que es nuestro fondo o nuestro mejor recurso en Chile. Esto va a llegar antes que lo esperemos porque la tecnología sigue avanzando a plazos gigantescos y somos nosotros, los desarrolladores e inversionistas, los que tenemos que jugarnos las fichas, apuntar a cuál le creemos más y llevar a terreno esta experiencia y hacerlo funcionar con los clientes. Porque eso es lo que estamos trabajando, Miguel.
como para ir cerrando, creemos que lo más importante es buscar la forma de tomar este sol, ponerlo en la noche, en las 14 horas, en las 10 horas. Van a haber soluciones con BESS, van a haber soluciones con distintas tecnologías de almacenamiento más solar siempre, que van a tener que ver con el perfil de demanda que tenga ese cliente. Si es un perfil más comercial, necesitas BESS. Si es un perfil más flat, tipo minera, necesitas almacenamiento de larga duración. Exactamente, Rodrigo, muchas gracias por la súper completa exposición. Bueno, súper, desde mi punto de vista también súper precisa por lo demás de lo que está pasando en el mercado y lo que se tiene que hacer. Y en esa línea te quería hacer una pregunta. Ustedes con sus clientes, ¿cuáles son las, no sé si llamarlo dificultades, pero sí las barreras que se han encontrado para poder implementar con ellos proyectos ya de almacenamiento propiamente tal combinado con solar? Dependiendo de la escala, los clientes a ver, hoy día hay soluciones competitivas en una cierta escala. Si te vas muy grande, que es más probablemente el mercado del siguiente panelista de Sergio, vas a tener ciertas soluciones. Si te vas más chico, donde estamos con Horacio, donde estamos con Sebastián compitiendo con varios clientes, tienes otro tipo de soluciones que hoy día pueden no estar. Yo te diría que hoy día hay un rango donde la solución técnico-económica está, en la que vamos a empezar a lanzar en los próximos meses fuertemente, y lamentablemente hacia unos otros todavía es mucho BESS. El BESS, a nuestro entender, sirve para cierto tipo de clientes, que es el intensivo en solar, en horario solar me refiero, pero para un cliente flat no hay tanta solución disponible en el mercado. Entonces, ¿cuál es la respuesta concreta? La madurez tecnológica requiere innovación y requiere riesgo que tenemos que tomar como inversionistas y operadores. Para ciertos tamaños hay, para otros todavía no estamos ahí. Claro, el desafío pasa también porque bajen un poco de precio quizás los storage más grandes, que el CAPEX hace No, ya que los proyectos sean inviables, ¿no? ¿Por dónde no, es que no pasa necesariamente. la...? ¿Mm? No, tenemos que llevarlo a terreno, tenemos que llevarlo. Hay mucho todavía de paper, hay mucho de presentarlo en un seminario, pero hay que poner la pelota en la cancha, como se dice. Y eso se va a ir dando en los próximos 2 años probablemente, y para un tamaño de las decenas de megas para hartas horas, estamos hablando de 8, 10, 12 horas, y eso te permite, combinado con un BESS, ya tener 24 horas sin emisiones de CO2, que es un producto nuevo, un producto aspirado, en el sentido de que ahí no dependes de una carbonera que tome o no carga, de una gasera, etcétera, y realmente va a ser físico sin emisiones de CO2, que es lo que nosotros queremos. Sí, tal cual, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por tus comentarios y, ¿no? Y sobre todo en un escenario donde también hay poca usabilidad o poco historial de cómo se comportan los BES también en la cancha, como bien dices tú, que de hecho, bueno, hay en instalaciones más pequeñas hay historias que, claro, que un fabricante te dice, no, mi BES dura 10 años, pero claro, el uso que le dieron al pobre BES, descargándolo más del 70% y quizás generando pic de potencia que consumían la energía de inmediato y después se quedan sin energía. Claro, hay que ver toda una filosofía también de uso de las mejores prácticas del uso del BES. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias, Rodrigo, por esa precisión, que también los consumidores se tienen que poner se tienen que poner las pilas también para poder usarlo de la mejor manera posible. Mira, y para terminar, vamos a tener una exposición, bueno, Sergio del Campo, muy conocido en el mercado, tiene tremenda experiencia, y hablar también de los desafíos que tiene la industria solar en Chile, ya entendiendo un poco toda esta casuística, toda esta realidad descrita desde los 4 puntos de vista que vimos anteriormente, y sobre todo también analizando desde la perspectiva de los utilities y cómo se combinan también con los otros tamaños de proyecto. Así que, Sergio, queda muy atentos todos a escuchar tu exposición. La palabra es tuya. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, ha sido un panel muy interesante y creo que este panel debería mantenerse porque tiene mucha variedad. Y poder juntarnos todos y tratar de ir perfeccionando nuestro mercado, yo creo que sería muy interesante, por lo menos así lo veo yo. Y yo comparto la idea de la liberalización del mercado, yo creo que es importante. La restricción, creo que principal es el cumplimiento de los compromisos contraídos. Yo creo que eso es, pero hay que, entonces si el tema es no toquemos hacia atrás, bueno, toquemos hacia adelante y diseñemos el mercado
desde el punto de vista regulatorio, de forma tal que pueden existir las modificaciones necesarias para una mayor liberalización del mercado. Y eso hay que ir dando pasos concretos, y no quedarse en el statu quo. Voy a proyectar una presentación. ¿Se alcanza a ver, no? ¿Se ve? Okay. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Ok, bueno, voy a pasar rápido porque el debate, tenemos poco tiempo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir rápido. Sonex es una empresa global, invierte en los países de la OCDE y las inversiones están principalmente en Europa, en los países que ustedes ven acá, Francia, Italia, España, Polonia, Alemania, Portugal, y en Latinoamérica es Japón, y en Latinoamérica solo Chile. En Chile, bueno, tenemos utility scale, fundamentalmente solar, 990 megawatts, eólico 85, en almacenamiento estamos evaluando 616 megawatts, y en PMGD tenemos 173 megawatts, que también se ha hablado bastante en este panel. Bueno, yo creo que es importante mirar bien desde arriba lo que está ocurriendo en Chile, porque a veces olvidamos lo que hemos sido capaces, hemos olvidado lo que hemos sido capaces de hacer a la fecha, sin perjuicio de que el mercado hay que perfeccionarlo, no cabe ninguna duda. Y eso tiene que ver con cómo la capacidad instalada, particularmente en este caso solar, está hoy día en un 27% y lidera como capacidad instalada a todo el resto de las tecnologías, que sumada a la eólica, ¿cierto?, suman un 41%, y eso implica superar a las energías fundamentalmente térmicas en capacidad instalada, por supuesto no en generación por el factor de Blanco. Este otro cuadro interesante, aquí vemos cómo prácticamente se están igualando la generación renovable solar eólica, CSP, a lo que es la generación térmica. En azul la térmica y por abajo viene la generación renovable. Esto es un tema muy, muy importante. Por otra parte, respecto a los PMGD, creo que es un tema que se habló bastante, bueno, se espera un aumento en la capacidad instalada, sin embargo, lo que está ocurriendo es que hay una posibilidad real de revocación de alrededor de 1.162 megawatts por el cronograma o el cumplimiento del cronograma de la aclaración y construcción. Así que nosotros estimamos que los PMGD van a entrar fuertemente hacia el 2024, pero no más allá que eso, de forma relevante. En cuanto a los costos marginales, bueno, hemos tenido costos marginales con bastante desacople, fundamentalmente en este periodo inicial de estos 10 años acá. Muestra, ¿cierto?, cómo en estos 10 años ha venido el desacople dándose fundamentalmente desde el año 2021 y particularmente con un rango de precio, de diferencia de precio entre 100 y 200 dólares por megawatt en estos últimos 2 años, 3 años. Y acá están los vertimientos, no sé si se alcanza a ver bien, con claridad. Los vertimientos que van creciendo fuertemente en los 3 años, 2021, 2022, 2023 y 2024. Ya estamos viendo cómo está superando el resto. Y eso sin duda que es un motivo de preocupación y se debe fundamentalmente a las restricciones de transmisión, alta integración de renovables en el bloque horario solar, sin duda, y a una baja electrificación de la demanda. Y aquí
hay temas muy importantes que se podrían hacer para mejorar, como es un cambio o hacer gestión de demanda fundamentalmente con los clientes regulados y, por qué no, también los clientes libres. Estos son los precios solares capturados en el año 2023 y muestra, ¿cierto?, el importante diferencial que hay en esto. Y esto ya se suaviza hacia la segunda parte del año por la hidrología. Bueno, las proyecciones son variadas. Estas son proyecciones de la CNE que muestra, ¿cierto?, un impacto menor que otros panelistas que han hablado durante este panel. Y fundamentalmente estamos hablando de generación solar, ¿cierto?, el orden de los 8 gigawatts, 8 a 9 gigawatts en los próximos 5 años. Bueno, en general sí, lo que yo quería un poco acá transmitir también es que sin duda estamos en una situación bastante, en términos relativos respecto a otros países, en bastante buen nivel, bastante buen pie, no obstante los perfeccionamientos que se requieren hacer en el mercado eléctrico para una mayor liberalización. Lo importante, ¿cierto?, es que estamos construyendo un país con independencia energética creciente. Eso va a tener un impacto significativo, ¿cierto?, en la población, seguramente en la década de 2030-2040, por los menores efectos que vamos a tener inflacionarios de la evolución de los commodities en el mercado mundial. Vamos a ir teniendo cada vez una inflación más propia, más local, menos dependiente del resto del mundo por el impacto que tiene la evolución de los commodities. Y yo creo que eso es un tema muy relevante, muy central en toda esta estrategia de expansión de las energías renovables en Chile. Ahora, en cuanto a desafíos, yo creo que para poder hacer todo el perfeccionamiento que aquí se han hablado, para poder consolidar la industria renovable en el país, independientemente de cómo esta industria se conforme, si es utility scale, si es PMGD, si es a través, ¿cierto?, de generación distribuida, si es a través de comercialización. Lo importante es que podamos estar todos en la misma línea. ¿Y qué se requiere acá? Sin duda se requiere influirse de manera importante en la regulación. ¿Y quiénes tienen un rol importante? Sin duda que todos los gobiernos, ¿no? Y el Estado de Chile, que desde el 2008 ha venido, ¿cierto?, con la ley 20.257, impulsando las energías renovables, y los diferentes gobiernos han hecho lo suyo. Pero se requiere, para avanzar más rápido, se requiere para perfeccionar el mercado, el poder dar señales concretas, y esas señales le corresponden al Estado de Chile, en particular al gobierno de turno, le corresponde al Congreso, actuar con mucho pragmatismo, buscando sin duda lo central, consolidar las energías renovables. Se requiere, ¿cierto?, las decisiones, por supuesto, de los inversionistas internacionales o nacionales, en cualquiera de las modalidades de participación en el mercado, para poder sacar, sin duda, esto adelante. Y en ese contexto, por supuesto, lo que hoy día tenemos en vigencia es que está pendiente, por ejemplo, la aprobación del decreto de potencia 70, potencia de suficiencia, que hoy día está en manos de la Contraloría. Eso sin duda es un reglamento probablemente complejo para la Contraloría, pero esas aprobaciones son fundamentales para ir avanzando más rápidamente. También se requiere la aprobación del proyecto de ley de transición, básicamente lo que es estabilización de tarifa, y en eso es importante hacer también un llamado a los parlamentarios para actuar con claridad, con celeridad. Recordemos que las empresas han estado 5 años sin poder indexar, ¿cierto?, las tarifas, han hecho un esfuerzo financiero significativo, no obstante tener compromisos importantes con la banca internacional, con los inversionistas internacionales, y por lo tanto, bueno, se requiere esa aprobación lo más rápido posible. También se requieren obras urgentes y ampliaciones, la licitación de storage, que está
todo lo que es transición energética de nuevo. Es muy importante también ver la forma de hacer obras en el sistema de transmisión que se han establecido en este proyecto de ley como obras urgentes, que podrían ser urgentes, y no descartar la posibilidad en este contexto de una actuación más acelerada, más importante del sector privado en la elaboración o en la materialización de estas necesidades de transmisión. Lo otro relevante es el decreto 125, que tiene que ver con la operación y almacenamiento, la mejora de la operación programada, y también el 1088, la operación de los PMGD, las prestaciones de flexibilidad, etc. También, por otra parte, creo que es relevante en este contexto de falta de inversión, o restricción del sistema de transmisión, poder tener medidas de corto plazo. Y esto es, medida de corto plazo, es operar de manera inteligente la red. Recordemos que, aparte de tener todos estos compromisos, las compañías, todos estos PEC que se han implementado, con casi $6.000 millones de deuda, han afectado seriamente la capacidad financiera de las compañías y adicionalmente tienen que enfrentar una coyuntura como la que todos ustedes pueden apreciar, está ocurriendo hoy día en el mercado eléctrico chileno, con altos niveles de cortérmino y costos marginales ceros que obviamente son capturados por las empresas solares, y eso es realmente un muy escaso aporte a mejorar su situación. Lo otro, entonces, el apoderar de manera inteligente la red significa la incorporación de automatismo, la incorporación de esquemas de desconexión automática, generación, que permitan controlar, ¿cierto?, las transferencias y operar, en este caso, idealmente con un criterio N-1 ajustado. También, para una transición energética hacia sistemas 100% renovables, se requiere, en este caso, ¿cierto?, y servicios complementarios, se requiere estos sistemas cuenten con atributos que den posibilidades a través de control de tensión, ¿cierto?, de control de frecuencia, fortalecer la red, como son características, o sea, todo lo que se llama grid forming, control de rampa, partido en negro, etc. Eso yo diría que son los temas como más importantes, y tener muy claro que nuestro norte, ¿cierto?, es llegar a 100% de energía cero emisiones al 2050. Se habla de que podemos llegar en forma anterior. La descarbonización avanza, al 2025 va a tener 1,9 gigawatts, al 2030 va a tener 1,7 gigawatts, y por lo tanto lo que corresponde es activar que todas aquellas instituciones que tienen un rol en nuestra sociedad para impulsar las energías renovables tienen que participar con mucha energía, valga la redundancia, con mucha seriedad para poder resolver todos los problemas que estamos visualizando y que se han conversado incluso con mucho detalle, con mucho nivel en este panel. Genial. Muchas gracias, Sergio, por tan completa presentación. La verdad, la estaba mirando con mucha atención porque, bueno, también analizando los datos acá, sobre todo la proyección de la demanda, que estamos entre 75, cerca de 80 teras, vamos a estar por los 100 más o menos, ya cercano al 2030, y eso representa estos desafíos. Interesante el análisis que hacen ustedes, sobre todo en el slide que estás presentando, porque, claro, se llega a la conclusión, con los datos que está mostrando, que efectivamente la expansión va a ser impulsada por solar y eólica y seguido por BESS. Y avanzando también en esta autonomía o independencia energética que nos va a liberar un poco de la variabilidad de la inflación a nivel de commodities internacional, lo que Claro. es bien interesante. Sí, en esa línea, ¿cómo lo mencionaste igual en tu exposición, pero me gustaría preguntarte qué decisiones de corto plazo crees que se pueden tomar para seguir fortaleciendo ese camino? Porque es muy, muy, muy relevante lograr la autonomía energética para poder tener estabilidad de precios y lograr también una competitividad país para lograr ser más productivo, etcétera. O sea, es clave. ¿Qué crees Claro. que se puede tomar a corto plazo para poder fortalecer esto? Bueno, un poco lo dije recién, todo el tema regulatorio que es central. ¿Ah? Y en eso mi experiencia, habiendo estado también en el mundo público, es que cuando uno es autoridad, uno tiene, como parte del Estado de Chile o parte del gobierno correspondiente,
tiene dos cosas que son fundamentales. Tiene necesidades múltiples y recursos escasos. Entonces, la manera de resolver esto es cuando uno no tiene, ¿cierto? Tiene inquietudes como las que se han manifestado claramente en este panel, tiene que hacer un aporte constructivo a la autoridad particularmente, sobre todo porque las autoridades y los gobiernos no tienen suficientes recursos económicos y también para la infinidad de temas que tienen que ver, no tienen recursos profesionales en magnitud y por lo tanto, de alguna manera, el sector privado no solamente debe plantear un problema a la autoridad, sino que llevar propuestas de solución. Yo creo que es fundamental. Y ese trabajo no solamente se hace con el gobierno de turno, sino que también se tiene que hacer con el mundo parlamentario, por la responsabilidad que tienen los parlamentarios también en la elaboración de proyectos de ley. Entonces, el trabajo ahora es que todos estos proyectos, los proyectos de ley, el de ley de transición energética que están en el Congreso, tienen que ser aprobados a la brevedad y mirar el largo plazo, o sea, tener claridad que este es un país que tiene un desierto de 10,5 millones de hectáreas, que tiene un potencial enorme. Nosotros podríamos tener, ¿cierto?, según los estudios, del orden de los 1.800 gigawatts, con todo el potencial solar, que es enorme, digamos, alrededor de 70 veces la banda máxima del sistema. Entonces, si tenemos esa fuente de recursos, bueno, sepamos usarla, y para saber usarla hay un trabajo conjunto. Esto se tiene que unir en forma permanente, interactuar en forma permanente el sector privado con, ¿cierto?, el Congreso cuando corresponda, con los gobiernos, para sacar todo esto adelante. Yo creo que la actitud siempre tiene que ser constructiva por un gobierno, cualquiera sea, y sobre todo si un gobierno, los gobiernos en general, frente a porque este es un sector que ha crecido una enormidad, o sea, la cantidad de miles de millones de dólares invertidos en Chile, y cómo nos está viendo el resto del mundo. Nuestra compañía, por ejemplo, nosotros somos el primer país en nuestra compañía en entrar en el mundo eólico. Esta es una compañía nuestra fundamentalmente solar. Entonces, uno dice, claramente hay una confianza en nuestro país enorme en el mundo, y lo expresa la banca internacional presente en Chile, lo expresan los inversionistas internacionales. La compañía, incluso que nosotros representamos, una compañía global que tiene detrás 60 millones de pensionados, o sea, te está diciendo, oye, tenemos un voto de confianza en Chile. Entonces tenemos que, en Chile, los que cumplimos distintos roles, los que estamos en este panel, la audiencia, ¿cierto?, que está acá, tenemos que, de alguna manera, ¿cierto?, buscar capitalizar, trabajando codo a codo con la autoridad y con el Congreso, para poder aprovechar, ¿cierto?, la coyuntura y el muy buen momento que llevamos en Chile hace muchos años. Absolutamente de acuerdo, Sergio, sí, sin duda requiere un esfuerzo también bien normativo y de las instituciones, porque la inversión está, los emprendedores están, las empresas están, está todo para poder seguir perfeccionando nuestro mercado eléctrico. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu exposición, y con eso damos término a las exposiciones y podemos pasar para un comentario de cierre. Lo vamos a hacer en el mismo orden en que cada uno realizó su exposición. Un comentario muy breve, pues ya para ir cerrando este webinar. Entonces partimos contigo, Horacio Vázquez, que recordemos que eres el CEO y fundador de Líder Energy. Por favor, si nos puedes comentar el comentario de cierre. Como cierre, bueno, nuevamente agradecer esta oportunidad. Creo que este panel estuvo muy interesante. Pudimos debatir muchas cosas, hay bastantes opiniones al respecto de ciertos puntos, pero al final lo que buscamos es que este mercado solar, sobre todo, avance de buena manera en los distintos segmentos y que las normativas que tengan que salir salgan pronto, y que esto pueda así hacer que se potencie aún más la energía solar en los distintos segmentos. O sea, por el lado nuestro, desde la Energy, estamos interesados en todos los segmentos, desde Net Billing, PMGD, Utility Scale, y bueno, como escuchaba por ahí, claro, hay varias cosas de coordinaciones que hay que hacer para que esto pueda salir adelante de buena manera.
Pero sí, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos llegar con tarifas baratas, energía limpia y estable a los clientes finales, tanto clientes libres como clientes regulados, clientes más pequeños. Y justamente las normativas tienen que trabajar hacia eso y que si vamos a avanzar hacia una liberalización que sea completa, obviamente que sea con una estructura que se pueda lograr en los segmentos que estamos todos ahí participando, porque creo que todos por ambas partes aportamos con la energía solar, así que eso más que nada, o sea, muy, muy contento de todo lo que escuché y las opiniones de cada uno y ojalá tengamos más debates de este tipo. Genial, muchas gracias, Horacio. Sebastián, si nos puede dar tus comentarios de cierre. Sí, Sebastián está por ahí. Ah, quizás le entró una llamada. Bueno, vamos con Horacio. Horacio, por favor, Horacio Melo. Sí, yo también. Horacio Melo. Agradecer la invitación, muy interesante la conversación y también como mensaje de cierre, estamos todos remando para el mismo lado, empujando a que esta industria crezca. Sabemos la relevancia de la energía renovable, en particular de solar, en las distintas escalas. Y eso, simplemente como buscar mecanismos que permitan que al final el cliente tenga acceso a mayor libertad y que eso se traduzca en mejores tarifas, mejores condiciones en general y que cada uno pueda desarrollar sus segmentos de manera correcta. En el largo plazo significa como una mejor posición en general para los consumidores. Así que muy ilusionados, nosotros llevamos 10 años en el mercado y yo creo que los 10 años que se vienen son espectaculares. O sea, Solar más BESS es una solución bien interesante que va a crecer y que nos va a dejar en una mejor posición de todas maneras. Así que gracias. Absolutamente, muchas gracias a ti. Rodrigo, por favor, coméntanos tus comentarios de cierre. Sí, yo comparto con Horacio, yo creo que los próximos 10, 15 años son transformacionales en nuestra industria, va a cambiar mucho a como la vivíamos los últimos 10 años, que ya fue impresionante como el solar y eólico cambió toda la industria. Pero ahora se viene la transformación en operación, ahora se viene el almacenamiento, yo insisto, almacenamiento, no ves el almacenamiento tanto en corta como en larga duración, va a cambiar como vemos el sistema eléctrico. El BESS va a jugar su rol, el almacenamiento de larga duración va a jugar otro complementario, y eso requiere riesgos, requiere inversiones, requiere regulación. Totalmente de acuerdo con Sergio en lo que decía respecto de los esfuerzos que hay que hacer para obtener las nuevas regulaciones. Y el gran riesgo que tenemos, diría yo hoy día, o como lo vemos nosotros, es que estas modificaciones legales, reglamentarias y normativas no se den a tiempo, porque lo que va a empezar a pasar es que probablemente nos vamos a quedar tarde en poder hacer los cambios que necesitamos a nivel utility, a nivel distribuido, grande, pequeño, y nos va a ir pillando la máquina, va a empezar a haber un desorden operativo grande, costos marginales muy caros en la noche, costos marginales muy caros en algunos lados, y en otros lados muy baratos porque va a haber exceso y falta de energía en distintas horas, en distintos tiempos y en distintas zonas. Y eso es lo que tenemos que poder liberalizar el acceso, a poder controlar eso mediante la regulación adecuada. Yo creo que ahí está el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Claro, un poco parafraseando lo que decía Sergio en su presentación, de que, claro, si miramos el camino hacia atrás, hemos recorrido un camino extraordinario, pero todos los puntos del camino tienen sus desafíos y ahora justamente estamos en el desafío de ecualizar el sistema para que no se nos desordene todo lo que hemos hecho. Sergio, por favor, coméntanos tus palabras de cierre. Bueno, yo siento que después de haber estado en este panel y compartir con mis colegas están en distintos nichos del mundo solar, yo creo que es fundamental para poder participar, hacer participar, ¿cierto?, a los distintos estamentos de la energía solar en los mismos términos que plantea, ¿cierto?, que se planteaba recién, el poder actuar y poder no dejar solo al gobierno de turno en la regulación. Aportar. Estamos viendo, ¿cierto?, como de hecho ahora el CEN está aportando con este mercado oferta, hizo un financiamiento, hizo un estudio. Bueno, yo creo que las empresas privadas tenemos también un rol que cumplir en esa área.
nosotros tenemos que ver la forma de poder aportar, es obviamente en una actitud, por así decirlo, transversal, que dé espacio a todas las formas de generar energía solar, como aquí se ha planteado en este panel. Y lo que sí, obviamente, todas esas reformas tienen que respetar las inversiones ya realizadas, y hay que mirar un poco, tiene que ir abriendo el mercado y diseñando, considerando esto. Pero eso hay que hacerlo, hay que partir, porque si no partimos vamos a estar siempre en la misma situación. Tal vez el diseño de licitaciones tiene que cambiar, tiene que ir generando esos espacios para que los distintos estamentos puedan competir. Estoy de acuerdo que perfectamente generación distribuida puede ampliar, ¿cierto? Estos 300 kilovatios es un límite, y claramente es necesario ampliarlo para poder participar y competir en el mercado. Por dar un ejemplo puntual. Entonces, Chile, o sea, hoy día tenemos una tremenda oportunidad, pero también tenemos un riesgo, que si no hacemos bien las cosas desde el punto de vista regulatorio, y es responsabilidad no solo del gobierno, sino que también del Congreso y de nosotros que formamos parte de la industria, el poder hacer los cambios necesarios que permitan, ¿cierto?, tener un sector eléctrico cada día más competitivo, cada día más renovable, cada día con más competencia y con precios bajos que vayan en beneficio del cliente final, sea regulado o no regulado. Lo importante además es que ya Chile está yendo fuerte a la electromovilidad. Entonces, la electromovilidad, sumado a la gran porcentaje de las energías renovables que vamos a tener en la década del 2030-2040, vamos a tener un país de vuelta con una inflación no dependiente del ciclo como es del mercado mundial, y eso va a ser extraordinario para el país, como estabilidad. Perfecto, muchas gracias Sergio por tus palabras. Bueno, y para terminar con mi estimadísimo Eduardo Andrade, porque se mencionó también la necesidad de vincular el mundo privado con las instituciones públicas, y ahí la labor gremial es clave porque agrupa las distintas empresas en los distintos sectores que conviven en el mercado eléctrico, los generadores, transmisores, distribuidores, también algún clientes libres, clientes regulados, también los comercializadores, etcétera. Y Eduardo, en tu rol también de secretario de ASEN, de la Asociación de Comercializadores de Chile, quería cerrar contigo con las palabras de cierre también, no tan solo de tu exposición, que estuvo muy, muy entretenida, sino que también de este webinar, por favor. Gracias por tener la oportunidad y también de hacerme cargo de algunos de los comentarios que se hicieron. ¿Ya? Primero señalar que cuando estamos hablando de la oportunidad de cambiarse a cliente libre, sea cual sea el límite de la potencia que finalmente exista, hay que señalar que esta es una opción, no es una obligación. ¿Ya? Y tal como lo indicaba uno de los panelistas, esta es otra opción más, ¿ya?, para tener un abastecimiento lo más seguro y confiable de energía. ¿Ya? Hay quienes van a preferir algún tipo de generación propia, otros van a preferir un mix, ¿ya? Pero la finalidad siempre va a ser que el usuario final sea el que elija finalmente cuál opción es la más conveniente. ¿Ya? Además, el tener un mercado competitivo, ¿ya? Veíamos, en Colombia hay 117 comercializadoras, en España hay más de 600. ¿Ya? Un mercado competitivo lo que asegura, ¿ya?, es que yo no necesito ser un experto en energía eléctrica, ¿ya?, para obtener una oferta de energía que sea barata. ¿Ya? Esto yo lo comparo con el mundo de las telecomunicaciones. En el mundo de las telecomunicaciones, lo que hay detrás es súper complejo, ¿ya? Todo lo que es la transmisión de datos, todo lo que es la telefonía celular, etc. ¿Ya? La parte técnica que hay detrás es muy compleja. Sin embargo, ninguno de nosotros, ¿ya?, es un experto en tecnología de telecomunicaciones y no tiene ningún problema en definir, oye, cuál es qué le va a entregar internet en su casa o qué telefonía celular vamos a elegir. ¿Ya? Aquí estamos hablando exactamente lo mismo. ¿Ya? En un mercado altamente competitivo, por supuesto que hay que tener algunos recuerdos, pero vamos a tener
vamos a ser capaces, ¿ya?, de poder entregar a los usuarios finales el mejor costo posible, ¿ya? Y esto no significa que haya alguna área de la industria que vaya a tener relevancia sobre la otra, ¿no? La comercialización es un área más, ¿ya?, que va a ayudar, ¿ya?, a aquellos que escojan otros medios para su suministro de poder entregar su energía también al sistema, comprando y vendiendo, ¿ya? Yo avisoro un futuro en el cual van a haber muchos que van a elegir tener paneles, tener almacenamiento, ¿ya?, y que vía de nuevos actores de la industria, no necesariamente comercializadores, ¿ya?, van a poder generar nuevos negocios, van a poder generar nuevas formas de relacionar la energía con la comunidad donde están viviendo, ¿ya? Entonces, desde las asociaciones gremiales, y esto en general, ¿ya?, lo que hacemos, ¿ya?, es tratar de aunar las convicciones de cada parte de la industria, ¿ya?, para discutir, ¿ya?, conversar y finalmente tratar de llegar a acuerdos, ¿ya? Efectivamente, la regulación en algún momento hace que tengamos algunos puntos de fricción, pero la labor precisamente de las asociaciones gremiales, ¿ya?, es tratar de encontrar, ¿ya?, los puntos de encuentro e ir avanzando en las soluciones hacia que permitan, ¿ya?, a todas las distintas partes de la industria tener el mejor entendimiento posible. Está en silencio, Miguel. Sigue en silencio, Miguel, ¿eh? Te silenciaron, Miguel. Claro, Creo que viene de las organizaciones. Parece que ha hablado mucho. Vamos a tener que nosotros dar por terminado, agradecer ahí a los organizadores el evento. No. Señor Miguel, you're not audible. Perdimos a nuestro moderador, Ana, así que yo creo que tú podrías cerrar este Solar Market Outlook. Señor Miguel, you're on mute. If you can just unmute. Not working. Okay, so on behalf of Señor Miguel, I would like to thank all our panelists. Muchas gracias for this insightful session. And muchas gracias a nuestra público y panelistas. And so with this, we have come to the end of this virtual event. And a very special thanks to Señor Miguel for superbly managing the session, and to Aisin and Mr. Eduardo Andrade for collaborating with us on this event. We promise you to come back soon with more exciting sessions. The floor is now open for networking. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao, saludos, Gracias. buen fin de semana.